Bienvenidos y bienvenidas al programa Voz Ciudadana. Este año, con la llegada de las vacaciones agostinas, muchos visitantes llegan a Suchitoto a disfrutar de su riqueza natural. Pero este año, el lago Suchitlán nos sorprende con un fenómeno tan hermoso como preocupante. La proliferación masiva de una planta acuática conocida como lechuga de agua. Pero, ¿y usted sabe por qué ocurre esto? ¿Qué nos está diciendo la naturaleza? Señal de que es esta constante invasión de planta acuática. Esta y otras preguntas nos responderá hoy nuestro invitado. Hoy nos acompaña el biólogo suchitotense Rodrigo Leiva. Él es especialista en biotecnología y microbiología, quien nos ayudará a entender mejor la alteración que sufre nuestro ecosistema acuático, el más grande e importante sitio Ramsar y generador de energía hidroeléctrica del país. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo está?
Muy buenos días, Carolina. Un gusto compartir contigo esta interesante entrevista que espero que sea del agrado de muchas personas y que también ayude a comprender un poco la dinámica de el Cerrón Grande, un cuerpo de agua muy importante para todo El Salvador y también especialmente para nuestro querido pueblo, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. Antes de continuar, queremos recordarle a usted que nos está viendo que este programa Opinión Ciudadana es precisamente para darle un espacio para que usted participe con sus preguntas, opiniones, comentarios y sugerencias. Así que no dude también en compartirnos sus comentarios que oportunamente iremos dando lectura. Rodrigo, para comenzar, queremos entender un poco sobre la biología de esta planta acuática, si nos puede contar. Bueno, quiero comentarles que la biología de la planta acuática, que se denomina Pistia stratiotes, es un nombre científico, es una planta acuática flotante, libre. Esta pertenece a la familia Araceae. Su biología se explica porque puede transformarse en una especie problemática en cuerpos de agua, en este caso un cuerpo de agua dulce como lo es el Cerrón Grande. Entonces, una de las situaciones es que cuando hablamos de la parte de morfología y la adaptación, presenta hojas dispuestas en roseta, de color verde claro, gruesas y con una superficie aterciopelada. Esa es otra de las características que tiene esta planta. Se siente como un poco algodonoso, pero son pequeñas estructuras que sirven para ayudar y contribuir a la flotabilidad de esta planta. Estas hojas poseen una densa capa de tricomas, de hecho así se le denominan, y estos tricomas son hidrofóbicos, o sea, no se mezclan con el agua y evitan que estas hojas se humedezcan y también facilita la flotación de la planta como tal. Sus raíces son colgantes y pueden llegar a alcanzar una longitud de hasta 50 centímetros de largo. Esto va a formar grandes marañas y que estas marañas o estos nudos, por así decirlo, pueden ser como o actuar como unos filtros naturales de nutrientes y aún también para ser refugio de algunas larvas de peces o insectos. Ahora bien, ahí podemos ver la planta que está bastante interesante. Si ustedes notan, tiene como una pequeña capa, que es justamente eso, lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es una capa aterciopelada que contiene las hojas. Se reproduce principalmente de manera vegetativa. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos que se reproduce de forma vegetativa? Estas forman estolones que originan clones genéticamente idénticos. O sea, esto explica y permite colonizar rápidamente grandes áreas sin depender de la floración o la polinización. Entonces, prácticamente esa planta ha tenido el éxito de desarrollo tan elevado porque no necesita tener flores, no necesita lanzar semillas para poderse reproducir, sino que a través de sus raíces forma otros hijos y van creciendo y desarrollándose y van expandiéndose. He ahí la razón por la cual el acelerado desarrollo de esta misma planta. Ahora bien, hay condiciones muy favorables que pueden contribuir al desarrollo y crecimiento de la planta. La temperatura por lo general tiene que estar entre los 22 a los 30 grados Celsius, la abundancia de los nutrientes y una de las características más indispensables, aguas tranquilas. Obviamente estamos tratando de un lago. Los lagos van a tener un agua que se mantiene tranquila, se mantiene casi estática. Entonces, esa dinámica contribuye a poder duplicar la biomasa en 1 o 2 semanas. Aunque también, hablando de la fisiología y la tolerancia, esta es extremadamente tolerante a la calidad de agua. O sea, sobrevive en aguas con bajo oxígeno, soporta concentraciones elevadas de nitrógeno y fósforo. Puede acumular metales pesados. Esta capacidad la hace ideal para fitorremediación. La fitorremediación es prácticamente eh, contribuir a poder subsanar un área, un cuerpo de agua en este caso, pero a través de plantas, que es una muy buena estrategia, pero ya en medidas excesivas como lo tenemos acá en el Cerrón Grande, ya es bastante negativo. Okay. ¿Hay efectos sobre el ecosistema? Por supuesto, ya lo vamos a ir platicando más adelantito. Pero por el Perfecto. momento, eso es lo que podemos destacar con respecto a la biología de esta planta, ¿verdad?
Sí, y de hecho desde el periódico hemos estado compartiendo algunos artículos sobre la planta. Recordamos también que en el 2019 tuvimos una gran invasión en ese entonces de ninfa, Sí. pero nos hacía falta esta mirada desde la ciencia. Entonces, si en el 2019 fue otra planta acuática llamada ninfa, Rodrigo, ¿puede explicarnos qué tipo de planta acuática nos invade este año? Bueno, quiero comentar lo siguiente. Lo que sucedió en 2019 fue otra de las situaciones más graves que hemos tenido en el Cerrón Grande, porque fuimos atacados prácticamente por la planta acuática denominada Eichhornia crassipes. Eichhornia crassipes también es una planta que tiene las características que al crecer, eh, a proliferar esta cantidad tan excesiva, va a provocar muchos problemas. Pero para poder entender y comprender y llegar a la pregunta que tú me estabas diciendo, en el lago, en el Cerrón Grande, estamos observando principalmente una proliferación de plantas acuáticas flotantes. Y la más notoria en la actualidad, con respecto a la que vimos en 2019 o la que vivimos en 2019, es que la Pistia stratiotes, conocida popularmente como los chihue de agua, también pueden encontrarse otras especies. Por ejemplo, también están las lentejas de agua, que es otra especie de planta acuática. Su nombre científico es Lemna. El jacinto de agua, que ahí es donde entra Eichhornia crassipes. Aunque en este momento, ¿verdad? Como bien lo recalco, la cobertura predominante la constituye la lechuga. Estas plantas tienen la capacidad de reproducirse muy, pero muy rápido y cubrir extensas áreas de la superficie, alterando tanto la dinámica del agua como el acceso a luz solar y el oxígeno disuelto que se encuentra en el mismo cuerpo de agua también. Rodrigo, ¿y por qué aparece esta planta? ¿Cuáles son las razones? Bueno, una de las situaciones por la cual esta aparece, eh, primero, es nativa de regiones tropicales y subtropicales. Vamos a hablar específicamente de Pistea. Suelen estar presentes de manera natural en humedales y lagos de agua dulce, pero su aparición en el lago Suchitlán no es así misma extraña. ¿Por qué? Porque lo preocupante en este caso va a ser la magnitud en la cual se está desarrollando. Entonces, esta planta suele aparecer y multiplicarse cuando encuentra las condiciones ricas en nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, que son los elementos químicos que necesita la planta para poder desarrollarse y que son aportados principalmente por aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales que llegan al embalse sin un tratamiento adecuado. Ok. Eh, ¿Y cuál es la función natural dentro de un ecosistema acuático como el del lago Suchitlán? ¿Cuál es la función de esta planta? En condiciones controladas, y aquí voy a hablar ya a nivel de laboratorio, ¿verdad? La lechuga de agua cumple una función ecológica muy importante. Filtra el agua al absorber los nutrientes en exceso y sirve como refugio para ciertos microorganismos o invertebrados, ¿verdad? En equilibrio ayuda a mantener la calidad y da sombra a algunas especies de peces que buscan protección. Sin embargo, cuando se reproduce sin el control, pasa de ser un elemento beneficioso a convertirse en una plaga biológica que desbalancea el ecosistema, en este caso del ecosistema del embalse, ¿verdad? ¿Y es normal que aparezca esta planta en el lago o estamos frente a un fenómeno poco común? Fíjate de que hace poco estuve en un muestreo de investigación que estamos desarrollando con unas colegas, eh, es una investigación sobre biodiversidad. Es interesante encontrarnos esta planta porque en pequeñas cantidades es normal. Pero lo que estamos viendo actualmente no es para nada normal. La cobertura actual alcanza niveles que superan cualquier función ecológica y se ha convertido en una señal de alerta. Y lo digo con título de propiedad, es una señal de alerta. Esta proliferación masiva indica un problema de eutrofización, que justamente estuve viendo un artículo que ustedes habían lanzado acerca de este fenómeno, ¿verdad? Ahora, la eutrofización es el exceso de nutrientes en el agua que favorece el crecimiento desmedido de esta planta. ¿Y por qué estamos viendo una proliferación tan masiva en estos momentos? ¿A qué se debe?
Primero porque estamos presenciando un fenómeno multifactorial. Por un lado, la temporada de lluvias arrastra una enorme cantidad de sedimentos y contaminantes hacia el lago, por supuesto, ¿verdad? Por otro, la falta de tratamiento adecuado de las aguas residuales incrementa los niveles de nutrientes. Cabe destacar que todo ese arrastre, todas esas aguas contaminantes, prácticamente llegan a nuestro cuerpo de agua. Por ejemplo, uno de los desembocadores, de los ríos desembocadores, es el famoso Acelguate. Entonces, el río sucio. Entonces, cada uno de estos cuerpos de agua que son rápidos llegan a parar al lago, arrastran todos esos contaminantes. Y quiero destacar también que el cambio climático está alterando los patrones de temperatura y lluvias, creando condiciones todavía más favorables para que esta planta pueda desarrollarse y organizarse mucho mejor. Todas estas situaciones, todos estos fenómenos, todas estas condiciones van a generar una proliferación explosiva. Ujú. Entonces podría asegurar o podríamos asegurar que las condiciones que favorecen este crecimiento descontrolado es la contaminación. En efecto, en Ok. efecto. ¿Y qué Entonces relación? perdón, Adelante. la abundancia de nutrientes, sobre todo de nitrógeno y fósforo, eh, van a, van a provocar que las aguas quietas con poca corriente, como lo es el Cerro Grande, las temperaturas cálidas y la alta luminosidad son el escenario perfecto para que la pistia se pueda reproducir de manera casi exponencial. Y el lago Suchitlán, nuestro lago Suchitlán, ¿verdad? Al ser un embalse con aportes de múltiples ríos que atraviesan zonas urbanas y agrícolas, recibe una mezcla constante de todas esas condiciones, de todos esos contaminantes, que pues, por supuesto van a permitir la proliferación de la planta. Rodrigo, ¿y qué tipo de contaminación está llegando al lago Suchitlán y quiénes son los principales responsables o fuentes contaminantes? Fíjate que el tipo de contaminación que estamos viendo es contaminación química, ¿sí? Entonces, la mayoría de contaminantes son nitrógeno y fósforo. Estos vienen dados debido a los procesos de agricultura. Entonces, como bien lo estábamos diciendo en un principio, las lluvias arrastran todos esos sedimentos, todos esos contaminantes, todos esos químicos que vienen a parar al lago. Entonces, como la planta necesita también esos químicos para poder desarrollarse, pues lo ve como una oportunidad y empieza a desarrollarse en estas condiciones desmedidas. ¿Y qué efectos está teniendo ya la sobrepoblación de esa lechuga de agua en el ecosistema del lago? Fíjate de que los efectos son bastante negativos, que ya más adelantito los voy a abordar con mayor detalle, pero sería interesante que conozcamos las partes de causas y consecuencias del fenómeno. Cuando ya hablamos de las causas, estamos hablando principalmente de la contaminación por aguas residuales domésticas e industriales y también el escurrimiento agrícola con fertilizantes y la acumulación de materia orgánica. Entonces, todos esos factores inciden en el desarrollo y crecimiento de esta planta. ¿Qué consecuencias podemos tener? Bueno, pérdida de oxígeno disuelto en el agua, mortandad de peces, que todavía no lo estamos viendo, pero más adelante va a pasar, ¿sí? Bloqueo de la navegación artesanal. O sea, estamos viendo que prácticamente nuestros pescadores están teniendo problemas para la pesca. Algunos todavía pues van con la esperanza de poder recopilar un poco y poderlo utilizar para, para la alimentación o para la comercialización. El bloqueo de la navegación, la afectación del turismo y los riesgos para la salud pública por la proliferación de mosquitos y degradación del agua. Ese es uno de los problemas que actualmente se está dando. No sé si ustedes han percibido y yo creo que Suchitoto está siendo testigo muy recurrente por el hecho de que hay mucho mosquito. ¿Causa? Lo que está pasando en el lago, en el Cerrón Grande. Esa es la respuesta prácticamente al incremento desmedido de mosquitos que todas las noches están molestando increíblemente. Sí, de hecho ayer conversábamos con unos pescadores del lago Suchitlán y comentaban que uno de los más grandes problemas y sobre todo que está afectando a la población que vive en las orillas del lago es los zancudos y que Sí. de momento
recibido ninguna campaña de fumigación, pero que es un problema que, aparte del que ya tienen de no poder salir a pescar, de los lancheros no hacer los recorridos turísticos, también está este problema de salud pública, pues, que son Sí, la proliferación o tener zancudos en exceso. Para sí. continuar hablando sobre los efectos negativos que está teniendo esta expansión de lechuga de agua, Rodrigo, ¿cómo afecta esto a la fauna y la vida acuática, especialmente los peces, las aves también que viven en el lago Cutitlán y también los microorganismos? Fíjate de que las aves acuáticas pierden áreas de alimentación y descanso. Los peces, especialmente los que requieren oxígeno alto, como las tilapias y las mojarras o el famoso guapote tigre, sufren estrés y mortandad. Los microorganismos se ven alterados en su equilibrio, lo que afecta a todito el ecosistema. Entonces, prácticamente estamos hablando de un cuerpo de agua que todo tiene relación con todo. Es un gran ecosistema que se está viendo alterado debido a la proliferación de esa planta que está provocando un incremento de problemas que no solamente va a ser para salud pública, turismo y todos los demás factores que hemos visto, sino que también para nuestro ecosistema como tal. Entonces, eh, todo esto sumado, lo que va a provocar es que reducción drástica del oxígeno disuelto. Cuando la planta muere y se descompone, consume oxígeno y provoca hipoxia. Esto va a generar una mortandad de peces y otros microorganismos también, y otros organismos que tal vez puedan aprovecharlo como una oportunidad debido a la pudrición que pueda provocar, ¿verdad? Además, bloquea la luz solar hacia el fondo del lago, afectando la fotosíntesis de plantas que están sumergidas y alterando la cadena alimenticia completa. Ok. ¿Y qué impacto tiene esta situación en las comunidades que viven del lago y sus recursos? Fíjate que las comunidades que viven de la pesca artesanal enfrentan pérdida de captura, ¿sí? Mayor dificultad para navegar, también se ve afectado el turismo y las actividades recreativas, reduciendo ingresos económicos, más que todo para las familias que dependen de eso, ¿verdad? Incluso hay implicaciones para la salud pública por la proliferación de los insectos, como bien lo habíamos dicho en un principio, y posibles bacterias asociadas a aguas estancadas, que eso es un problema todavía más grave, como por ejemplo Escherichia coli, podríamos mencionar, la salmonela y otros problemas que a la gente que vive de la ribera y que también se apoya con la pesca artesanal puede provocar serios problemas, más que todo a nivel de alimentación consumo, o hay gente que también depende de la alimentación a su ganado, ¿verdad? Por lo que extrae del lago, o la llevan a beber agua. Entonces, toda esa contaminación que se está llevando a cabo actualmente va a provocar esas alteraciones en justamente en la salud de esos, de las personas, de las comunidades y de los animales que están o que tienen en las comunidades. ¿Y qué podría pasar si no se controla este fenómeno? ¿Está en riesgo el lago Suchitlán? Fíjate que en efecto está en riesgo desde ya. O sea, yo creo que la primera señal la vimos en 2019. Hoy nuevamente nos vuelve a dar otra señal. Y si no se actúa pronto, podríamos enfrentar mortandades masivas de peces y también la disminución elevada de algunos especímenes de aves, colapsos en la pesca artesanal y un lago con niveles críticos de degradación. A mediano plazo, el embalse podría perder su capacidad productiva, afectando al agua potable. Hay gente que todavía pues consume agua, ¿no? Tienen sus filtros y lo consumen. El riego y la energía hidroeléctrica, que estamos hablando de un cuerpo de agua que produce prácticamente más del el 45% de la energía en nuestro país. Mm. ¿Y es suficiente solo con sacar la ninfa del lago o hay que hacer algo más? Fíjate que se están haciendo jornadas de extracción mecánica y manual de la planta, principalmente lideradas por la CEL, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las comunidades locales. Eso es muy importante destacar, las comunidades.
las personas que están contribuyendo. Hay muchos lancheros que han puesto a disposición sus lanchas, valga la redundancia, para que ellos puedan apoyar a estas iniciativas de liberación de esta planta que está atacando, ¿verdad? Sin embargo, estas medidas son reactivas y temporales. Mientras no se controle la fuente de nutrientes, que el problema va a seguir repitiéndose cada temporada. Eh, Básicamente eso, o sea, si no se controla el arrastre de los nutrientes, si no se pone por lo menos una planta de procesamiento de aguas residuales donde desemboca el río Selguate, ese problema va a seguir, va a continuar. Si los agricultores de la zona siguen contaminando con sus agroquímicos, lo mismo va a suceder. Vamos a seguir teniendo ese problema. ¿Y conoce usted si hay algún plan de manejo o tratamiento para esta lechuga? Fíjate de que existen experiencias donde la Pistia stratiotes se ha utilizado como compost, alimento para ganado, en mezclas controladas e incluso para producir biogás. Sin embargo, estas alternativas requieren infraestructura y planificación que sean sostenibles y no generen nuevos impactos. Entonces, hasta el momento, pues consideraría que todavía lo veo como un poco, está en luz rojita, ¿verdad? No la veo en luz verde para que puedan hacerse algo tan a gran escala. Y estamos hablando de un cuerpo de agua muy grande, más de 291 kilómetros cuadrados. Creo que aquí sería una estrategia nacional y creo que a iniciativa de los gobiernos locales es que deben de empezar a moverse para empezar a liberar todos estos, toda esta exageración de la planta. Pero como el embalse Cerro Grande está bajo la administración de la CEL, que gestiona la represa hidroeléctrica, ellos lideran las acciones inmediatas de limpieza, pero es necesario un trabajo interinstitucional que incluya al MARN, agricultura, salud, los gobiernos municipales para atacar las causas, ¿sí? Entonces la contaminación que llega desde toda la cuenca es debido a eso justamente, ¿verdad? Justamente al arrastre de los sedimentos, justamente al arrastre de materiales químicos, que eso está contribuyendo a la proliferación. Para controlar eso se requiere un plan de mitigación, de bioremediación, que creo que eso sería muy costoso, pero creo que más allá de ser costoso, a corto, mediano, largo plazo, independientemente de las condiciones en las cuales lo queramos ver, va a ser muy benéfico. Ok. Y como ciudadanía, ¿cómo podemos contribuir para exigir la reducción en la contaminación al agua? Para que la ciudadanía lo que puede hacer es exigir. Creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Exigir planes de saneamiento real, reducir el uso de plásticos y los químicos en sus comunidades y participar en jornadas de limpieza. Creo que no está de más estar haciendo las extracciones mecánicas que hasta el momento se han estado desarrollando. Además, es vital un cambio cultural. Entender que cada desecho que tiramos a la calle o ríos termina llegando al lago. Ujú. Entonces, creo que eso es parte importante que nosotros como población tenemos que hacer y entender y comprender. Ok. ¿Y qué cambios de fondo deberían impulsarse desde las instituciones públicas para proteger el lago a largo plazo? Es urgente implementar plantas de tratamiento de aguas residuales. Ujú. Nosotros en microbiología le llamamos PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales. Esto va a permitir y va a contribuir que, es cierto, llega el agua contaminada, pero está siendo tratada. Entonces, cuando llegan al lago nuevamente, ya no llega con una contaminación elevada, sino que está controlado. Regular los vertidos industriales. Bueno, aquí tendríamos que hablar de justamente la Selguate, que es uno de los cuerpos de agua que nos está afectando. Reducir el uso de fertilizantes y restaurar las zonas de amortiguamiento alrededor del lago. También se requiere educación ambiental permanente y políticas que, que prácticamente trasciendan a los gobiernos locales, a los gobiernos, al gobierno central justamente también, porque cada uno de esos detalles va a contribuir a que la gente también tenga la cultura de
apoyar, ayudar a que nuestro cuerpo de agua se pueda desarrollar con más detalle. Ok. Ya para ir cerrando, si usted tuviera que dar un mensaje a la población que nos ve de Suchitoto y otras partes del país, ¿qué deberíamos aprender de esta situación que hoy se ve tan verde y tan bella, pero que también es una señal equivocada y que nos alerta sobre la salud del lago? Pues bueno, eh, tal vez añadiría un poco sobre, sobre esos procesos. Me gustaría destacar antes de continuar en eso que los procesos de eutrofización en el Cerrón Grande es un proceso natural en el cuerpo de agua que se enriquece con nutrientes, pero el lago eh, está provocando un fenómeno que se ha acelerado artificialmente debido a las actividades humanas. Entonces, eh, lo que podemos considerar es, primero, los riesgos que se tienen: colapso ecológico del lago, pérdida de especies nativas, costos elevados para recuperar la calidad del agua. Entonces, cada uno de esos factores, cada uno de esos detalles van a provocar diferentes problemas que más adelante se van a seguir dando. Eh, También no podemos descartar de que la Pistia stratiotes es una especie bioindicadora de eutrofización. Su abundancia señala un exceso de nutrientes en el agua. Entonces, ese exceso de nutrientes es el que hay que controlar. Entonces, la solución es insistir en que extraer la planta es solo un paliativo. Lo fundamental es romper el ciclo de eutrofización, tratar aguas residuales, regular fertilizantes y restaurar barreras naturales, ¿sí? Y la vegetación ribereña, que es más importante destacarlo. Entonces, yo lo que hago, lo que quiero invitarles es lo que estamos viendo como un manto color verde. Puede parecer bello desde lejos, pero es una señal de alerta. El lago nos está diciendo que está enfermo. Este fenómeno es un llamado a proteger, a cambiar nuestras prácticas, a proteger los recursos y, más importante, para las miles de familias y para el país. Entonces, si cuidamos el lago, cuidamos nuestra propia vida y también nuestro futuro. Así que invito a las personas a que cambiemos nuestras actitudes, ¿verdad? Que cambiemos nuestra cultura, busquemos alternativas para no desechar los plásticos de un solo uso a los cuerpos de agua y que empecemos a reutilizar, ¿verdad? De igual manera, a los agricultores hay estrategias también que pueden consultar con expertos con respecto a la forma de cultivar para que sus plantas pues, puedan desarrollarse en óptimas condiciones. Así que, pues nada, solo invito a la población a que, más allá que lo veamos bonito, preocupémonos por lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Ok. El trabajo es de todos. Sí, sin duda. Me parece que tenemos un par de comentarios a los que podemos darle lectura en este momento. Dice Sol Natural, la producción de tierra fluctuante debe continuar. Sí, de hecho, los cultivos rotativos deben de continuar, definitivamente. ISCOS es una entidad que está trabajando también, bueno, aparte de las demás entidades que habíamos mencionado, están haciendo un gran trabajo según lo que he conocido y creo que es importante que ellos sigan con ese trabajo. Y yo, la verdad, me parece bastante espléndido, me parece muy interesante todo lo que se está haciendo en el cuerpo de agua, en el Cerro Grande, para poder disminuir los contaminantes, que eso es lo más importante. Ok. Agradecemos al biólogo Rodrigo Leiva por ayudarnos a comprender mejor este fenómeno que no solo transforma el paisaje del lago, sino que también obliga a mirar con más responsabilidad el impacto que tenemos sobre la naturaleza y exigir a las autoridades correspondientes mayores planes y controles de la contaminación que llega al embalse. Porque mientras no le pongamos atención debida a lo que está pasando en el lago Suchitlán, él nos va a seguir hablando. La pregunta que les dejamos es, ¿hasta cuándo vamos a escucharle con responsabilidad? Muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Sin duda nos hacía falta esta mirada desde la ciencia a lo que está pasando en el lago Suchitlán.
Muchísimas gracias, Carolina, por el espacio. Al periódico Noticias La Gaceta Suchitoto, ¿verdad? Esperamos seguir tratando estas temáticas que son muy preocupantes para nuestra población, sobre todo, ¿verdad? Y para el bienestar de todos. Y si en algo pues podemos aportar desde nuestro conocimiento, estamos con gusto para poderles apoyar, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. También comentarles que estamos preparando un reportaje sobre cómo está siendo afectada la población, los pescadores, el sector de turismo, para que se mantengan pendientes. En los próximos días será publicado y que también sigamos opinando, sigamos poniendo sobre la mesa y en la vista pública este problema que está afectando al lago Suchitlán, que no solo afecta a la naturaleza, sino que también a la población de Suchitoto y de sus comunidades. Soy Carolina Mena, esto fue Voz Ciudadana, un espacio para la opinión pública en el periódico Gaceta Suchitoto y también un espacio para hacer valer nuestra voz. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo programa.